posición se llama, obviamente, posición inicial. ¿Cómo se llama este vector? Posición. ¿Qué cosa viene a ser la posición? La posición, ¿qué cosa viene a ser? Vector. Vector que nos indica la ubicación del punto. Vector que nos indica ¿qué cosa? La ubicación del punto. Ahora, el cuerpo estaba en el punto A y ahora se va a encontrar por acá en el punto B. ¿Está bien? Ahora se encuentra ahí en el punto B. Entonces, el vector lanza otro vector visual, llamado ¿qué cosa? Posible. Llamado posible. Entonces, a esto de acá le vamos a llamar ¿qué cosa? Posición inicial, y el otro obviamente se va a llamar posición. Acá sí, un R sub 0, posición ¿qué cosa? Inicial, y el R sub F ¿qué cosa viene a ser? La posición final. Muy bien. Ahora, ¿el cuerpo cómo se ha movido desde el punto A hasta el punto B? El cuerpo para moverse de A hacia B ha tenido que viajar por una cierta, ¿qué cosa? Trayectoria. Esa línea punteada, ¿cómo se le denomina? Se le denomina trayectoria. La trayectoria es la línea recta o curva por donde pasa el cuerpo. Por donde pasa el cuerpo. ¿Sí? Línea recta o curva por donde el cuerpo va a pasar. Por acá es donde el cuerpo viaja. Por acá es donde el cuerpo se mueve. ¿Me entiendes? Entonces, si yo mido esa trayectoria, la medida de la trayectoria, ¿cómo se llama? Se llama recorrido. ¿Qué cosa viene a ser el recorrido? El recorrido, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser la medida de ¿quién? De la medida de la trayectoria. Muy bien, niños. Esa viene a ser la medida de la trayectoria. Es lógico que el cuerpo para viajar del punto A al punto B ha demorado un intervalo de tiempo o simplemente tiempo. Además, cabe recalcar ¿qué cosa? Que acá hay una cantidad física que aún no estamos visualizando, señores, que viene a ser ¿qué cosa? El desplazamiento. El desplazamiento es el vector que va ¿de dónde a dónde? Del punto inicial al punto final. Este viene a ser ¿qué cosa? El famoso desplazamiento. Ese viene a ser el desplazamiento. El desplazamiento es el vector que va ¿de dónde a dónde? Del punto inicial al punto final. Entonces, si va del punto inicial al punto final, el desplazamiento también lo puedo conocer como ¿quién? Como la diferencia de las posiciones, posición final menos posición inicial, o simplemente variación en ¿quién? En la variación en la posición. Ahora, si yo hablo del valor del desplazamiento o la medida, el módulo del desplazamiento o la medida, eso se llama ¿qué cosa? La distancia. ¿Está bien? La distancia es diferente al recorrido.
¿Por qué? Porque el recorrido es la medida de todo el trayecto. En cambio, la distancia es la medida del desplazamiento. Al desplazamiento no le interesa, no le importa por dónde el cuerpo ha viajado para ir de un punto A a un punto B. El desplazamiento va de forma recta, directa, del punto inicial al punto final. Y la distancia es el valor de ese desplazamiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos por acá. Mira, ponemos medidas del movimiento. Medidas del movimiento. Antes de poner eso, vamos a poner un ejemplito. ¿Te parece? ¿Sí? Vamos por un ejemplito. A ver. Vamos por un ejemplito. Ponemos. De los siguientes casos, determinar su distancia y recorrido. ¿Está bien? Voy a calcular la distancia y el recorrido. Vamos a poner caso A. ¿Está bien? Caso A. Ya, listo. A ver, vamos a ponerte este caso. Voy a ponerte el caso B de por acá, ¿sí? Listo. A ver, acá ponemos radio. $5 metros. Ya está. A ver, en estos dos casos voy a determinar la distancia y el recorrido. ¿Está bien? En el primer caso, ¿qué es lo que tengo? Me piden la distancia. ¿Quién es la distancia? Primero voy a ir al recorrido. ¿Te parece o no? Primero llevamos el recorrido. A ver, ¿el recorrido cuánto sería? El recorrido es la medida de ¿quién? De la trayectoria. ¿Se entiende o no, jóvenes? Medida de la trayectoria. Entonces voy 4 metros a la derecha y 3 metros hacia abajo. Sería 4 más 3. Por lo tanto, ¿cuánto es el recorrido? ¿Cuánto es el recorrido? 7 metros. ¿Está bien? El recorrido, ¿cuánto es? 7 metros. Entonces, ¿qué más? Si quiero hallar la distancia es la medida de ¿quién? Del desplazamiento. Me voy por acá. Entonces, este es el desplazamiento, ¿verdad? El desplazamiento, recuerda que no le importa la trayectoria, solamente va del punto inicial al punto final. Ahora, para hallar este desplazamiento, quiero solamente la medida, el módulo del desplazamiento. Entonces, para hallar ese desplazamiento, esta medida, ¿qué cosa voy a aplicar? Vas a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cierto o no es cierto? Vas a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, si quieres, llámale X. Tú dices acá, X al cuadrado es 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. X al cuadrado es 16 más 9. Por lo tanto, X cuadrado es 25. Entonces, ¿cuánto vale X? X vale 5. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que la hipotenusa de este triángulo, ¿cuánto vale? 5 metros.
y esto es el módulo de ¿quién? Del desplazamiento. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces, ahí me doy cuenta que ambos, ¿qué cosas son? Cantidades diferentes. ¿Por qué? Porque el recorrido es la medida del trayecto, de la trayectoria por donde el cuerpo pasa, por donde el cuerpo viaja. En cambio, la distancia es el valor de ¿quién? Del desplazamiento. El desplazamiento va del punto inicial al punto final. Seguimos acá. En el B, ¿qué tengo? Recorrido. ¿Cómo hallo el recorrido? El recorrido, recuerda que es la medida de ¿quién? De la trayectoria, ¿cierto o no es cierto? Es la medida de la trayectoria. Por lo tanto, ¿el recorrido qué cosa es? Dime. En este caso el cuerpo viaja una semicircunferencia. Es una semicircunferencia. Va por este contorno de la circunferencia, de la parte de ella. Entonces, ¿qué significa eso? Que la trayectoria, como va de esta forma, entonces su recorrido es la medida de esto de ahí, que sería el perímetro de una circunferencia que es 2pi por radio, pero lo divides entre 2. ¿Por qué lo divido entre 2? Porque solamente es la mitad. ¿Se entiende? Entonces, el patito de aquí con el patito de allá se van y me dan el radio. ¿Cuánto es el radio? 5 metros. Por lo tanto, ¿cuánto es el recorrido? 5pi metros. Ahí está mi recorrido. ¿Se entendió? ¿Sí? Y ahora, ¿qué cosa hallamos? La distancia. La distancia es el valor del desplazamiento. Por lo tanto, el desplazamiento sí o sí va del punto inicial al punto final. Santos, del desplazamiento no le importa por dónde el cuerpo pasa. Sí, no le importa. El desplazamiento solamente va del punto inicial al punto final. ¿Y cuánto vale ese desplazamiento, jóvenes? Ese desplazamiento, muchachos, ese desplazamiento o la distancia, mejor dicho, el valor, ¿cómo sería? Fácil, como el radio es 5, significa que este cachito de aquí vale 5 metros y este cachito de aquí vale 5 metros. Por lo tanto, 5 más 5, ¿cuánto sería? ¿Habla? 10 metros. ¿Se entendió? ¿Sí, chicos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Recuerden que este 3, ¿verdad? Este 3 y 10 de agosto iniciamos con nuestros ciclos, ¿qué cosa? Semianual San Marcos, semianual Callao y repaso San Marcos. Muy bien, jóvenes, vamos con otro ejemplo. A ver aquí. Vamos con otro ejemplo. Ejemplo. Calcular el desplazamiento y la distancia de un cuerpo, coma, si parte de menos 5,3,2 y llega a 2, menos 3,7. Vamos a ponerle así. ¿Está bien? Punto. Es lo que te pide. Entonces, señores, ¿cómo vamos a trabajar este problema? Recontra fácil. Mira, gánate con esto. Gánate con esto. Recontra fácil. Mira, me dicen que el cuerpo parte de esta posición y alcanza esta posición. Entonces, ¿qué significa eso? Que la posición inicial del cuerpo, ¿cuánto vale? Menos 5,3,2. Y la posición final, ¿cuánto vale? 2, menos 3,7. ¿Se entendió? A ti te piden primero el desplazamiento. ¿Cómo calculas tú el desplazamiento? El desplazamiento lo vas a calcular de esta manera. Mira. El desplazamiento, entonces decimos así, el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial.
¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Muy bien. Entonces, ¿ese desplazamiento a qué es igual? La final, ¿cuánto vale? 2, menos 3,7. Menos la inicial, menos 5, 3 y 2. ¿Está bien? Entonces, réstalo. ¿Cuánto te queda el desplazamiento? 2 menos 5. 7, ¿cierto? 2 menos 5. Menos por menos más. 2 más 5 es 7. Menos 3, menos 3. Menos 6. Y 7 menos 2, ¿cuánto es? 5. Si quieres lo dejas así o lo colocas como ¿quién? Como un sistema de coordenadas. Con vectores unitarios, perdona. Menos 7i, 6j más 5k. ¿Qué cosa? Metros. Acá igualito. Metros. ¿Se entendió? ¿Sí? Muy bien. Eso es con respecto al desplazamiento. Ahora, si me piden la distancia, si te piden la distancia, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, el valor de esa distancia, el valor del desplazamiento, perdona, es la raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 6 al cuadrado más 5 al cuadrado. ¿Sí? Aplicamos Pitágoras de forma tridimensional. Por lo tanto, señores, ¿cuánto sería acá? El valor del desplazamiento. 49 más 36 y más 25. ¿Cierto? ¿Cuánto es 49? 49 más 36. 4, 5, 6, 7, 85 más 25. 110. Y eso es lo que te queda, ¿no? 110 metros. ¿Se entendió, señores, hasta ahí? Sí, excelente. Muy bien. A ver, para la última parte con respecto a lo que es cinemática, lo que vamos a trabajar, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser lo que son medidas del movimiento. ¿Sí? Que lo vamos a poner aquí. Medidas del movimiento. ¿Está bien? Con respecto a las medidas del movimiento, lo primero que tenemos que tener algo claro y algo así conciso es que una cosa es velocidad y otra cosa es rapidez. Son cosas distintas. ¿Sí? ¿Se parecen? ¿Tienen similitud? Sí, la tienen, pero en la parte de la cinemática hay que diferenciarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de velocidad, la velocidad es igual a ¿quién? La velocidad es igual a ¿quién? A la rapidez agregada ¿qué cosa? Sumada ¿qué cosa? Sumada una dirección. ¿Está bien? Sumada ¿qué cosa? Una dirección. La velocidad de un cuerpo es la rapidez que éste presenta agregándole una dirección. Santos, no logro entender. A ver, ¿cómo es eso? Facilito, mira. Si yo tengo un cuerpo que viaja de esta manera en forma diagonal, vamos a ponerle así, 50 metros por segundo, formando un ángulo de ¿cuánto? Formando un ángulo de 37 grados, ¿está bien o no? Formas un ángulo de 37. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fácil. Lo que voy a hacer es, ¿qué cosa? Primero, la rapidez. La rapidez solamente es el valor. ¿Me entiendes o no? La rapidez solamente es el valor. ¿Eso qué significa? Que la rapidez del cuerpo, ¿cuánto sería? La rapidez, mira, le pones la V, pero sin gorrito, sin rayita, me indica que es la forma escalar, el valor. ¿Cuánto sería esto?
50 metros por segundo. ¿Se entiende o no? Sería 50 metros por segundo. Ahora, Santos, quiero calcular la velocidad. ¿Cómo calculamos la velocidad? Descomponiendo esta de aquí. La tengo que descomponer a la derecha y ¿hacia dónde? Hacia arriba. Este vale 40 metros por segundo y este ¿cuánto vale? 30 metros por segundo. Y este se va. ¿Está bien? 40 metros por segundo y 30 metros por segundo. Muy bien. Entonces, esta velocidad ¿a qué es igual? Esta velocidad ¿a qué sería igual? 40 a la derecha, que sería ¿qué cosa? 40i más ¿qué cosa? Recuerda los vectores unitarios, ¿no? 30 ¿qué cosa? 30j. Recuerda que el i es horizontal y el j ¿qué cosa es? Vertical. 40i, 30j, ¿qué cosa? Metros por segundo. La diferencia entre la rapidez es que no lleva gorro y la velocidad sí lleva un gorrito, una rayita encima. ¿Para qué? Para que indique que es un vector. Muy bien. Entonces, acá tenemos lo siguiente. Rapidez promedio. Rapidez promedio. ¿Me entiende? Rapidez promedio. Entonces, esa rapidez promedio, ¿cómo se determina o cómo se calcula? La rapidez promedio de un cuerpo se va a determinar de la siguiente forma. La rapidez promedio, ¿cómo se determina o cómo se calcula? Se calcula como el recorrido sobre ¿quién? Sobre el tiempo. ¿Cómo se calcula rapidez promedio? Recorrido sobre ¿quién? Sobre tiempo. ¿Está bien? Ese es el recorrido sobre el tiempo. Y ahora, si quiero la velocidad media, ¿cómo haríamos con la velocidad media? La velocidad media ha venido en preguntas examen de admisión, ¿ah? Velocidad media ha venido en preguntas examen de admisión. Hay que saber diferenciar estas dos cantidades. La rapidez promedio te comento que es una cantidad física, ¿qué cosa? Escalar. Y la velocidad media es una cantidad física vectorial. Es por eso que el cálculo de la velocidad media, ¿cómo se determina o cómo se calcula? La velocidad media se calcula como el desplazamiento sobre ¿quién? Sobre el tiempo. ¿Cómo se calcula la velocidad media? Desplazamiento sobre ¿quién? Sobre tiempo. Muy bien, señores. Vamos a hacer un ejemplito para que puedas entender esta parte de aquí. A ver, ejemplo. Ejemplito. Determinar la rapidez promedio y el módulo de la velocidad media. ¿Sí? Coma. El cuerpo tarda 10 segundos en ir de A hacia B.
¿Está bien? El cuerpo tarda 10 segundos en ir de dónde a dónde, de A hacia dónde, hacia B. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos aquí? Vamos a poner un ejemplito. Ahí está. Muy bien. El cuerpo parte en A y llega a B. Va así. Acá le llama 5 metros, acá le llama 5 metros y este ángulo ¿cuánto vale? 60 grados. ¿Se entendió? ¿Sí? Entonces voy a viajar ¿de dónde a dónde? De A hacia B, señores. Recuerda que el cuerpo ¿cuánto tarda? 10 segundos. Entonces, primero, vamos a calcular la rapidez promedio. La rapidez promedio, ¿cómo se calcula? La rapidez promedio se calcula como el recorrido sobre ¿quién? El recorrido sobre el tiempo, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Ese recorrido ¿cuánto vale? El recorrido, el cuerpo primero sube 5 metros y luego baja 5 metros. Por lo tanto, ¿cuánto recorre? 5 más 5, ¿cuánto sería? 10, ¿verdad? Sería 5 de subida más 5 de bajada. Y el tiempo sí es 10 segundos, que es lo que el problema te está diciendo. Entonces, 5 más 5 es 10. Y 10 entre 10, ¿cuánto sería? 1 metro por segundo. ¿Se entendió? ¿Sí? Jóvenes, ¿listos? 1 metro por segundo. Ahora, para terminar, ya con esto terminamos. Escúchame. ¿Cómo se calcula el módulo o valor de la velocidad media? El módulo o valor de la velocidad media. El valor de la velocidad... Yo sé que la velocidad media es desplazamiento sobre ¿quién? Sobre tiempo. Pero, como quiero el valor o el módulo, también sería el módulo del desplazamiento. ¿Cierto o no es cierto? Y ese módulo del desplazamiento, Santos, ¿el desplazamiento cómo va? Del punto inicial al punto final. O sea, va del punto A al punto B. Ahí está. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Desplazamiento. Entonces, ¿cuánto mide el valor del desplazamiento? O sea, la distancia. Como es un triángulo equilátero, 60 a 60, entonces él también vale ¿cuánto? 5 metros, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto te quedaría acá? 5 sobre 10 y eso me quedaría 0,5 metros por segundo. ¿Sí, niños? ¿Se entendió? Muy bien, jóvenes. Recuerda que aquí en Academias de Cana hemos logrado más de ¿cuánto? ¿De cuántos cachimbos en UNAC? Más de 35 cachimbos en la Universidad Nacional del Callao. Y también recuerda que este 3 y 7 de agosto iniciamos nuestro ciclo semianual San Marcos, semianual Callao y repaso San Marcos. Muy bien, muchachos, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias totales. Chao, chao.